Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para poder trabajar en Suecia, además de necesitar el permiso de migración, también se necesita un permiso de la agencia tributaria de Suecia llamada Skatteverket. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, de Skatteverket. Vamos con el video. Primero tenemos que aclarar que Skatteverket es la agencia tributaria sueca. Esta agencia gubernamental es la responsable de la recaudación de impuestos nacionales y de la administración del registro civil. Y esta se creó en el año de 2004 mediante la fusión de la Agencia Tributaria Nacional de Suecia y las autoridades fiscales regionales existentes. Esta agencia tiene ahora oficinas locales en más de 100 ciudades de este país y su sede central se encuentra en la ciudad de Solna, en el condado de Estocolmo. En Suecia, para realizar casi cualquier trámite personal, se necesita un número personal, que son más conocidas como las 4 cifras, y el encargado de proporcionar este número es precisamente Skatteverket. Este número en Suecia es el número de identificación personal para cualquier persona. Para poder trabajar legalmente en Suecia se necesita disponer de este número personal. Sin este número es imposible poder obtener un trabajo legal en este país, ya que las empresas, al realizar los pagos, automáticamente deducen el impuesto, el cual es pagado a esta agencia tributaria. Este número también se necesita para abrir una cuenta de banco, y en Suecia todos los salarios son pagados a través de un banco, el cual se hace en depósitos personales. No se paga en cheque ni tampoco se paga en efectivo en los lugares que se trabaja y se paga legalmente. En posteriores videos explicaremos muy bien cuáles son los requisitos para poder tramitar este permiso de Skatteverket, y también vamos a explicar cómo se puede abrir una cuenta de banco acá en Suecia. Pero se preguntarán, ¿este número de Skatteverket solo sirve para trabajar? La respuesta es no. Este número de identificación también se necesita para que una persona que ha llegado a el país pueda estudiar en el SFI, que es el principal centro de estudio para aprender sueco para inmigrante que existe en Suecia y el cual es completamente gratis. También se necesita para tramitar una licencia de conducir, y este número es proporcionado para las personas residentes y para las personas ciudadanas de este país. Este número personal se otorga a los niños desde el momento que nacen, cuando son residentes de Suecia o también cuando son ciudadanos suecos. Un número personal es un número que genera Skatteverket con el año de nacimiento, mes y día, más las 4 cifras, y este número nunca cambiará. Por ejemplo, si una persona ha nacido el 7 de diciembre del año 1965, su número personal será 651207 más las 4 cifras que genera automáticamente el sistema de Skatteverket. Hacemos la aclaración que este número personal solamente se otorga a los ciudadanos suecos y a las personas que son residentes en este país. A las personas que están en trámite de residencia, algunos ciudadanos miembros de la Unión Europea que vienen a este país, y a los solicitantes de asilo se les otorga otro número en Skatteverket llamado número provisional. En el caso de las personas que van a obtener un número provisional, a la fecha se les sumará 60. En otras palabras, si él nació
en el año de 1965, en diciembre, en lugar de poner 07, se le agregará 60 y el número será 651267, más las 4 cifras que genera automáticamente el sistema. De manera que cualquier persona puede identificar si un número de identificación es un número provisional o es un número personal. La diferencia entre estos dos números es que el número personal sirve para cualquier trámite que se quiera realizar en este país, mientras que el número provisional tiene ciertas limitaciones y más que todo se utiliza para poder trabajar, abrir cuenta de banco, para la declaración de impuestos y algunos trámites similares. No se puede tener acceso con el número provisional a trámites como estudiar en el SFI. Hacemos la aclaración que las personas ciudadanas miembros de un país de la Unión Europea sí pueden estudiar en el SFI con el número provisional de Skatteverket. No se puede solicitar préstamo en los bancos, tampoco se puede tener una tarjeta de crédito. En cambio, los números provisionales solamente se otorgan a personas que pueden tener acceso al trabajo. De modo que los niños menores de 18 años que no tienen residencia sueca o ciudadanía en este país no pueden tener este número provisional. Tampoco lo pueden tener las personas mayores de 18 años que no han conseguido un trabajo de forma legal acá en Suecia. Pero cuando la persona pueda obtener su tarjeta de residencia, este número provisional se cambiará por un número personal, el cual es permanente y la persona podrá tener acceso a cualquier trámite en este país. Si este video te ha gustado, dale like, no olvides en compartirlo con tus amigos. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete. No olvides darle a la campanita para más notificaciones. Gracias por ver Hondureño en Suecia. Saludos a todos.